¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Estamos haciendo el inicio de una nueva actividad que se llama Un Camino de Espiritualidad Mariana. Obviamente desde la comunidad San Juan Leonardi, que es el seminario de nuestra congregación, desde la parroquia San Lázaro, y hoy día iniciamos esta nueva actividad, siempre con algunos tropiezos tecnológicos, con la idea de poder transmitir como lo hacemos día a día la misa, perdón, la misa y los conversatorios del día sábado. Hoy día vamos a iniciar una actividad que tiene que ver con nuestra espiritualidad más íntima, que es nuestro carácter mariano, y queremos primero saludarlos. Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien. Como siempre, tratando de evangelizar por medio de estos medios virtuales. No es nada fácil, pero hacemos el esfuerzo para poder conectarnos con el mundo, para poder conectarnos con ustedes en sus lugares de trabajo, en sus casas, en su núcleo familiar. Qué bueno poder llegar hasta allá y llevarle un mensaje bonito. Hoy, introduciendo un tema tan importante como es la espiritualidad de la Virgen María, que siempre nos conduce y nos lleva al Señor. Así que todos bienvenidos y bienvenidas. Queremos darle la bienvenida a cada una de las personas que están participando con nosotros, a Marcelo Eduardo Cáceres Ferrada, a Jorge Segundo Aranda. Marcelo los saluda, un abrazo para ustedes, dice. Angelita Guerrero, hola Padre Alejandro. Erika Mendieta Foster, Carmen Mejía, saludos al Padre Alejandro, al Padre Oney. A Marcelo Sandoval dice, hola. María Teresa Morgado, Olga Allende Silva. Ya tenemos 17 personas participando. Qué bonito, son todos bienvenidos. Les puedo nombrar algunos que los conozco. Esto ya está fallando. Marcelo Cáceres, de Quinta de Tilcoco, hermano de Pamela, hijo de la Noemí Ferrada, a quien amo tanto, casi como mi mamá. Erika Mendieta, por supuesto, de Rancagua. Jorge Segundo Aranda, ex compañero de curso, y hoy día flamante diácono permanente en Requinoa, así que un saludo grande para nuestro hermano diácono. Tenemos también la Tere Morgado, antigua feligrés de Guadalupe, hoy día vive en Maipú, amiga grande también de tantos años. A todos bienvenidos. Queremos iniciar no es un conversatorio, sino la idea es que todos estos miércoles a las 4 de la tarde profundizar, conocer, orar, ¿no es cierto?, crecer en torno a la figura de la Virgen Santísima. Así es que, sin más preámbulos, los invito a una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A la Virgen Santísima, hoy día le ofrecemos nuestra tarde. Después del almuerzo, siempre hay como una especie de reposo, de letargo, la invitación a la siesta, pero también a veces se hace la tarde larga pensando cuándo volvemos. Nosotros cuando salimos aquí en Santiago Centro llevamos más de 3 meses y medio confinados en cuarentena. Todos los días en las noticias dicen, bueno, nos toca o no nos toca, todavía no nos toca. Así es que seguimos pidiéndole a Dios el consuelo de tanta gente que está sufriendo, no solo la enfermedad, que gracias a Dios está decayendo, sino el tema del trabajo, la cesantía, la pobreza, la distancia, la preocupación, la incertidumbre por el futuro. Todo eso se lo ponemos hoy día a Dios por las manos de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Sin más preámbulos, nosotros desde que tenemos conciencia como seres humanos y como cristianos nos han educado la mayoría de los que están participando en la fe católica, y desde niños tenemos contacto con algunas devociones a la Virgen, ¿no? Desde niño probablemente nos ha cautivado el mes de María, aquí en Chile, no sé, ya Padre Oney tocará el tema también como lo hacen en Colombia, allá es en mayo me parece, ¿no? Nosotros de noviembre a diciembre,
Y desde niño vamos viendo las grutitas que hay en algunas casas, de Lourdes, Fátima, la Virgen del Carmen, algunas fiestas, etcétera. Y se nos va quedando la imagen de la Virgen María, se nos va metiendo en el corazón una imagen materna de Dios, una imagen materna, ¿no es cierto?, en los santuarios como la Compañía ahí en Rancagua, o aquí en Lourdes, o santuario de Los Vázquez, cerca de Valparaíso, donde llegan miles y miles y miles de personas contra toda esperanza, contra todo diagnóstico, y la gente hace mandas, promesas, camina, trasnocha, etcétera, pidiendo una gracia de Dios. Siempre hay un protagonista, y obviamente que el gran protagonista es Dios, el único que hace los milagros, pero siempre hay una protagonista que es la Virgen. Tanta gente, ¿no es cierto?, todavía, especialmente en lugares más de campo, cuando dicen gracias a Dios y a la Virgen, dice un término tan coloquial, ¿no? Gracias a Dios y a la Virgen cuando dan las gracias. Y esa es la idea de estos miércoles a las 4, de poder conversar, de poder instruirnos sobre esta figura mariana. Mi querido Padre Oney, como siempre yo soy el que te lanzo las preguntas para que vayamos participando. Cuando en tu país, en tu infancia, lo mismo el hermano Will, que puede participar más cerquita de los aparatos, ¿cómo entró y cuál es la imagen que tienen la mayoría de las personas, según tu opinión, de la Virgen Santísima? ¿Qué es como de lo primero que se habla cuando uno tiene referencia a la Virgen? Bueno, la gente en Colombia principalmente ven a la Virgen como la mamá, como esa madre que siempre ayuda, como esa madre que siempre intercede por nosotros. Y como no tiene de cierta manera afectivamente una relación tan profunda con la mamá, al ver uno a la Virgen María también la recuerda. Entonces yo creo que la gente tiene eso muy en el corazón, incluso por eso la Virgen María tiene un protagonismo tan importante. Yo creo que los grandes santuarios, incluso hay más santuarios de la Virgen María que el mismo Jesús. Tenemos el Señor de Buga y tenemos el Divino Niño Jesús, pero los santuarios que más gente mueve especialmente es el Santuario de las Lajas, Nuestra Señora de Chiquinquirá. Son santuarios que se llenan demasiado, y es especialmente porque la Virgen María representa a nuestra Madre. Por eso cuando uno está chiquito, muchas veces lo consagran a uno a la Virgen, van y se lo llevan a la Virgen, y ahí es donde uno empieza como a obtener ese amor tan grande por la Santísima Virgen María. Muy bien. ¿Y tu hermano Will, cuál es tu experiencia ahí en el Atlántico de Colombia, en la zona de Barranquilla? No, de verdad que en la costa, el padre Oney está hablando un poco de parte del interior del país. Allá en la costa, la Virgen María también juega un papel fundamental porque acompaña toda la experiencia de la familia. De hecho, uno inicia o aprende a orar es precisamente con el rosario que las abuelitas le van enseñando a uno. Y al principio, cuando uno está pequeño, prácticamente lo obligan, ¿no? Lo obligan a uno a rezar. Mi abuela, por ejemplo, yo me acuerdo que yo decía, abuela, ¿por qué repetimos tanto? Igual me golpeaba por la cabeza para que comenzara a sentarme a rezar el rosario. Y ahí fui aprendiendo a rezar el rosario, pero María es en el Atlántico no solamente la Virgen, sino que es la mamá. De hecho, los diminutivos la tratan mucho como la mamita, la Virgencita, y eso demuestra ese arraigo y ese amor maternal que la figura de María representa para los atlanticenses en Colombia. Muy bien. Como esto, más que un conversatorio, aunque todas las preguntas son válidas si quieren hacerlas, el hermano Will está atento ahí y sus comentarios también, yo creo que es necesario organizarnos. Fíjense que cuando uno da por sentado la Virgen ya, porque han pasado 2000 años de evangelización, han pasado 2000 años de predicación, de oraciones, y han pasado 2000 años desde el misterio cristiano. Pero esto tiene un origen concreto, ¿no es cierto?, que está en el Evangelio de Lucas, ¿no es cierto?, donde dice, al 6º mes, que se refiere al embarazo de Isabel, el ángel de Dios fue enviado a una mujer llamada María, ¿no? Ese es el inicio de todo. Y en ese relato de la visitación del ángel a la Virgen Santísima, hay un saludo que tiene, a veces lo repetimos tanto en el Ave María, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia. Mira, ahí se nos unió
otra persona más para el Meet, y así puede participar también haciendo preguntas. Entonces, lo único que le pedimos es que entren con el micrófono en silencio y cuando quieran hacer alguna pregunta, lo encienden. Bienvenido. Bienvenida, está Karin Elizabeth Velázquez Díaz. Mira, que la tenemos todos los días en misa, de Quinta de Tilcoco, ¿no? Bienvenida, sí, bienvenida. Eso es. Entonces, cuando uno ve el relato de la Anunciación y aparece ese saludo del ángel, lo hemos repetido tantas veces en el Ave María, en todos los rosarios que hemos rezado, en todos los momentos de angustia, de tranquilidad, de búsqueda de Dios, decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia. Esa expresión tiene un desarrollo y una especie de fuerza original, que es lo que da cabida a todo lo demás, porque sepan ustedes, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, no son muchas las veces que se habla de la Virgen. Se habla obviamente en la Anunciación, que lo habla Lucas, y lo habla así como de pasadita los sinópticos, ¿no? Hablan más bien de José. Después tu madre y tus hermanos te buscan, en otra las bodas de Caná, San Juan la menciona, al pie de la cruz, el mismo San Juan, y después Lucas en los Hechos de los Apóstoles. No hay más referencia de la Virgen. Casi como anecdótico, fue invitado a una fiesta, estaba junto a la cruz, junto a los demás discípulos, pero no hay mayores referencias bíblicas de la Virgen. Pero sí, lo que quedó siempre, y por eso encabeza la oración más importante, que es el Ave María, este saludo del ángel: Dios te salve María, llena eres de gracia. A partir de eso y del hecho de estar en el cenáculo, en el Pentecostés, orando con los apóstoles, se genera lo que en la iglesia y en teología se llama el sensus fidelium, el sentido de la fe, lo que la gente ha creído, lo que la gente ha recibido y aceptado como contenido revelado. Y en el sensus fidelium, que significa el sentido de la fe de los fieles, esa es la idea, ¿no es cierto?, aparece justamente en toda la historia, en estos 2000 años, como toda la comunidad cristiana, no es una cosa impuesta por la jerarquía ni nada, sino que desde el corazón mismo, desde la mesa de la casa particular de los primeros cristianos, donde se compartía la Eucaristía y el pan necesario, la Virgen tuvo como una especie de lugar especial junto a Jesús. La Virgen, apenas las primeras representaciones que hay de figura sobre Jesús y su madre, aparece ella como de manera preponderante, sin ser el personaje principal. Entonces han tenido algunas como estrategias los pintores antiguos, que ustedes ven, por ejemplo, allá detrás de la cabeza del padre Oney está un ícono, ¿no es cierto?, que dice: mi vida es Cristo y el camino para alcanzarlo es María. ¿A quién le damos la bienvenida en MIT? A Karin. Ana María Díaz. Ana María, bienvenida. Entonces, cuando uno ve un ícono, por ejemplo, ve que es el mismo Jesús el que está acariciando a su madre, o es el mismo Jesús que está por delante de su madre, como una forma en que los escritores y los pintores sagrados no le querían restar el protagonismo a Jesús. Y después la Virgen siempre aparece con su mano, aquí donde está, ¿no es cierto?, muéstrala para allá, donde está la mano de la Virgen como acariciando, pero también mostrando a su propio Hijo. Es decir, nunca ha sido ni competencia ni paralelo a la fe en la devoción a María, sino que desde el sentido de los fieles, y a partir de ese saludo, Dios te salve María, llena eres de gracia, la Iglesia la ha tenido como una protagonista importante en el misterio de la fe. Déjame atrás una ahí. Entonces, ¿qué significa? Ahí partamos nosotros. ¿Qué significa esto de Dios te salve María, llena eres de gracia? Quizá va a ser el nombre de este camino de espiritualidad mariana. Cuando los evangelios comienzan a escribirse, obviamente están escritos en un griego, un griego común, el griego el griego vulgar, se llama koiné. Y cuando lo escriben, las palabras son muy específicas. Dice jaire que jaritomene, ¿no? 2 veces la misma raíz de jaire, jaris, que significa amor, gracia, caridad, que significa, ¿no es cierto?, la esencia misma de Dios. Cuando el ángel le manifiesta a la Virgen,
¿no es cierto? Jaire, que Jaritomene, Dios te salve, llena eres de gracia, le está diciendo la esencia misma de Dios es la que está de manera plena en tu corazón. Todo lo que Dios es, está en tu corazón. Todo lo que Dios puede amar, se ha manifestado en ti como criatura. Es decir, un saludo tan profundo que los cristianos durante 2000 años nos hemos ido admirando. Y cuando uno reza, Dios te salve María, llena eres de gracia, no queda otra cosa que quedar como de alguna manera saboreando, gustando, que alguien en este mundo tenga la plena certeza de que es la más amada, la que es más querida, la que Dios ha de alguna manera señalado como la única importante, la única a quien verdaderamente Dios, ¿no es cierto?, se ha tomado para sí mismo como su propiedad. Entonces, eso es lo que la Iglesia trata de captar, y a veces las palabras son un poco pobres, y es lo que la Iglesia trata de captar al traducir Dios te salve María, llena eres de gracia. Juan Gran saluda y dice: me recuerdo de los años de mi infancia cuando a las 7 de la mañana nos reuníamos en el patio central de la escuela para cantar el himno nacional y el Ave María. Siempre ha estado presente en mi vida. Ana María dice: gracias, padres, porque hacen de este encierro una tarde amena. Gracias. Cuando mi hija mayor estuvo grave, le pedí mucho a la Virgen María que me sanara a mi hija. Cuando salió del hospital, la vestí de la Virgen María por 3 meses de blanco con la cinta celeste, dice Ana Riveros Ortiz. Héctor Gómez también se une a la transmisión. Jimena Alejandra, Violeta Segredo, Carmen Torres, bienvenida. Karin Elizabeth, Ana María, la pequeña Paola, Jimena Soto Burgos, todos bienvenidos en esta tarde. Muy bien, muchas gracias. Y acá en este otro lado está presente con nosotros Ana María Díaz, que está en el Meet, así puede preguntar, si cuando quiera enciende su micrófono y pregunta. Karen Elizabeth también. Y está el hermano. Sí. Padre Onel. Bueno, lo que está diciendo el padre Alejandro tiene que ver mucho con la alegría. Recuerden que el pueblo de Israel se le había prometido el Mesías. Y el canal, llamémoslo así, la forma para el poder encarnarse en la humanidad, viene siendo la Santísima Virgen María. Por eso, el ángel cuando la saluda con alegría. Llena eres de gracia. Y cuando ella dice que sí, es la alegría también de él, porque esa mujer se abrió al misterio de Dios. Y algo que cuando uno busca esta palabra que es Jaritomene, es la llena de gracia, es como lo traducen más en español para el mundo popular, la llena de gracia. Es decir, de que esa gracia ya estaba en la Virgen María al nacer. Dentro de la iglesia hay algo que llama la gracia increada y la gracia creada. La gracia increada es aquella donde está la Santísima Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y la gracia creada viene siendo esa gracia que llega a nuestro corazón. Y en la Virgen María, al nacer, antes de nacer, ella ya tenía esa gracia creada en ella misma, y por eso nosotros sabemos que la Virgen María jamás cometió pecado y que era la persona especial que el Señor iba elegido para tenerlo, para traerlo a este mundo. Por eso esa palabra viene siendo mucha alegría, y podríamos agregar también, Padre, lo que dice cuando visita a Isabel: bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, ¿no? Porque ella se ve también feliz porque tiene al frente a la madre de nuestro Señor. Yo creo que es la misma felicidad que nosotros compartimos, porque ella es nuestra madre, pero también la misma felicidad que nos escribían aquí las personas, esos milagros tan grandes que ha hecho la Virgen María como intercesora, ¿no? La felicidad de vestir por tres meses a una niña como la Virgen María, pero es el testimonio de que esa madre intercedió por ella, porque ella también es su hija. Entonces esa es la alegría, yo creo que no se ha apagado estos 2000 años, sino que sigue muy vigente. La Virgen María, como madre, se preocupa por nosotros. Muchas gracias. Siguiendo entonces, cuando uno lee el texto de Lucas, el 2:28, ¿no? Cuando dice, llena eres de gracia, creo que tenemos que hacer un primer paréntesis. Cuando uno dice gracia, tú, ¿no es cierto?, muy bien lo señalabas, según la teología católica, la gracia increada
es la esencia misma del Dios uno y trino. Es decir, no un Dios en soledad, sino un Dios en relación. Un Dios que se ama no a sí mismo, sino que se ama en las tres personas que de alguna manera, ¿no es cierto?, se comunican el don precioso del amor. A eso se refiere la gracia increada. Cuando uno habla de la gracia creada, significa la infusión de Dios en el corazón del hombre, es decir, qué es lo que Dios ha querido transmitir al ser humano. Por eso se ha ido quedando en el vocabulario, ¿cómo estás bien? Bien con la gracia de Dios, dice la gente. ¿No? Es decir, ¿se acuerdan del campo? Los mejores teólogos son la gente sencilla, porque ahí donde Dios se revela, dice, muy bien con la gracia de Dios, dice la gente. Entonces, cuando uno habla de la gracia, yo les decía que la raíz de la palabra gracia es charis. Por eso jaire, que jari tomene, ¿no? Esa, la gracia, la gracia. Es decir, esta gracia increada, cuando San Juan en su carta dice, hijos míos, Dios es amor, Dios es gracia. Es decir, Dios tiene en su naturaleza más íntima el don precioso de un amor creador, el don precioso de un amor providente, el don precioso de un amor eterno, infinito, no humano. El humano es finito, ¿no es cierto? Está sujeto al tiempo, al desgaste, a la debilidad, incluso al olvido. Y entonces, cuando el ángel le dice, Jaire, quejaritomene, Dios te salve, María, llena eres de gracia, de nuevo, todo lo que Dios es por toda la eternidad está oculto en el corazón de esta mujer. Imagínate, 14, 15, 16 años, qué maravilla, ¿eh? En una adolescente, en una doncella. Y cuando ella responde, ¿no es cierto?, sorprendida de eso, la respuesta es lo que tú señalas, en la visita a su prima Santa Isabel, de donde a mí que la madre de mi Señor, de la madre de mi Señor, entonces la Virgen Santísima, ella sabe que dentro suyo, en su corazón, en su alma, Dios está. La certeza grande, Dios está. Imagínense en el contraste de nosotros, pobres seres humanos, que decimos, yo no sé si Dios escucha mis oraciones, hasta cuándo le pido a Dios si no me escucha. La certeza de decir, sé que Dios me ama con toda la fuerza de su amor increado. Sé que Dios está en mí con toda la fuerza de Dios. Entonces, por eso el coraje, por eso la fuerza, por eso la fortaleza, y es lo que descubre justamente los hermanos, los primeros cristianos de la iglesia, cuando empiezan a descubrir este misterio de María en la vida del pueblo nuevo que nosotros llamamos la iglesia. Lo que van descubriendo justamente es que hay una presencia que es garantía de que todo Dios está en medio de nosotros. Todo Dios. La Virgen estaba orando con ellos en el día de Pentecostés. Después la tradición dice que en Éfeso, la actual Turquía, estaba junto al apóstol que Jesús más amaba, el que más tenía la gracia de Dios, a eso se refiere. Entonces, siempre la Virgen, en el sentido de los fieles, nos da la garantía de que Dios está de parte nuestra, de que Dios no nos abandona. Por eso le oramos a ella, por eso le oramos a ella. Entonces, aquí yo creo, con esta pequeña introducción del llena eres de gracia, a lo mejor podemos iniciar un diálogo. Ya tenemos varias personas en Meet y están ahí en Facebook. ¿Cuánta gracia Dios ha derramado en nuestros corazones? ¿Cuánta gracia, cuánto de su amor nos ha dado para que hoy día, por ejemplo, podamos, cuando oramos, decimos gracias a Dios? Le damos la bienvenida también a Lucas Leighton de Rancagua, también está con nosotros. Bienvenido. Bueno, lo que decía el Padre también es importante, es que esa gracia también nos ha alcanzado a nosotros. Esa gracia que tenía María en su corazón nos ha alcanzado, y justamente porque ella no fue egoísta, ella dijo que sí. Eso es lo que conocemos como el fiat, ¿no? El fiat de María, es decir, sí, a pesar de todo lo que le iba a suceder a la Virgen, a pesar del riesgo de ser una niña que resultaba en embarazo sin saber de quién. La gente en esa época también le gustaba el chisme, ¿no? Y bueno, ¿y esto de dónde salió? Y entonces, de todas maneras, esa gracia nos alcanzó porque cuando ella da a luz a ese niño, es el Salvador del mundo. Y gracias a ella, nosotros conocemos el misterio de la salvación, el Evangelio, la buena noticia. Le debemos mucho a la Virgen María si miramos más profundamente.
les hacía una pregunta y si la Virgen hubiera dicho que no, esa era la pregunta que nos hacían. Entonces nosotros decíamos, bueno, se hubiera tenido que hacer de otra manera, pero la Virgen nunca iba a decir que no, porque ella era la llena de gracia. Y esto nos llama también la atención porque ¿cuántos santos, cuántos hombres de fe han dado la vida por la fe? ¿Cuántas personas han muerto en la fe diciéndole sí al Señor? Si uno se va, ahora que estamos celebrando el mes de agosto, vamos a celebrar la fiesta, el mes de la solidaridad de San Alberto Hurtado, un hombre que también le dijo sí al Señor, pero gracias también a ese sí que dijo la Virgen María antes. Entonces, nos podemos considerar muy felices porque esa gracia no es algo temporal, es una gracia que inundó la historia desde el momento en que ella dijo que sí. Entonces yo creo que eso es lo más importante de la Virgen María y tenemos que estar agradecida con ella por eso. Carmen Mejías saluda y dice, acá nosotros tratamos de ir todos los años a ver a la Virgen del Rosario de Andacollo y a la Virgen de Los Vázquez. María Soledad dice, muy buenas tardes, feliz de estar escuchando y aprendiendo. Bienvenida a Grislay Rodríguez también. A Grislay, la mamá de Luciano, si no me equivoco, así que le damos las gracias también por ellos, aparte de la misa diaria, de sus oraciones, su apoyo, así que muchas gracias, Grislay. Le damos la bienvenida a los que han ido llegando. Yo creo, Padre Oney, que como esto va a ser un camino de varios meses, nos vamos a ir paso a paso. Hoy día hablábamos del llena de gracia, y yo les señalaba que en la Sagrada Escritura son casi, o sea, es el texto básico. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Segundo texto, cuando va la Virgen a visitar a su prima Isabel. Tercer texto, las bodas de Caná. El cuarto texto, María a los pies de la cruz en el momento de la pasión, de la crucifixión. Un texto casi, ¿no es cierto?, auxiliar, cuando dice tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y después el nombre de María aparece en uno de los sinópticos donde dice el esposo de María de la que nació Jesús. El esposo de María, cuando sale toda esa genealogía, dice, este engendró a este otro, este engendró a este otro, este fue el papá de este otro, qué sé yo. Y usted, entonces, cuando llega al final, dice, y engendró a José, el esposo de María de la que nació Jesús. Vámonos a ir entonces al primer texto que nos puede ayudar a entender esta figura histórica, antes de pasar a la devoción, la figura histórica. En los sinópticos aparecen dos genealogías, ¿no? Uno cuando dice, la genealogía de Jesús es esta, ¿no? Y aparece como buen dato para todos nuestros hermanos, saber que en la tradición judía, en la cultura judía, quien da la vida no es la mujer, es el hombre. Lo primero es tener claro, quien da la vida es el hombre. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Y los evangelistas dicen 14 generaciones, siempre el hombre que le da la vida a su hijo, no la mujer. La mujer es instrumental en la cultura judía, y eso ha generado tanto machismo después en el cristianismo. Entonces, cuando aparece esta forma de tener los hijos, ¿no? De Abraham a Jacob, de Jacob a Isaac, y así va pasando, hasta David, y de David después el hijo, siempre los que dan la vida son los hombres. Fíjate que en el Nuevo Testamento la única vez que aparece al revés es justamente al final cuando dice, y tal fulano engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús. Entonces Jesús no nace de José. Jesús no nace así como bíblicamente engendrado de varón a varón, sino que el esposo de María, de la que nació Jesús. Jesús es puesto por los evangelistas, sin hablar de la virginidad, ¿no es cierto?, como hijo solo de María, solo de María. Entonces, de eso se toman después las tradiciones, etc. Y cuando uno ve eso, tiene que
tener inmediatamente presente por qué habrá hecho ese salto el evangelista. Si pone que es el hombre el que va dando la vida a los hijos y de este hijo le da la vida a otro hijo, en el evangelio que les señalo aparecen 4 mujeres y ninguna engendrando hijos. Solamente al final dice el esposo de María, José, de la que nació Jesús. Entonces, nuestro primer misterio en este primer encuentro que vamos a tener todos los miércoles a las 4 de la tarde, tener presente que Jesús es solo de María. No hay intervención humana. La primera conclusión, no hay intervención humana. De manera transversal se está diciendo, es una forma de decir, y por eso el sentido de la fe, sensu fidelium, la proclamó virgen. Virgen, es decir, no hay hombre en esta forma de tener el hijo, de parir un hijo. No hay hombre. Lo dice la Biblia. No es invento nuestro, lo dice la Biblia. De la que nació Jesús. No de José. No de José. José le aporta el apellido, la tribu. Viene de tal tribu, es hijo de tal persona, pero de quién nace Jesús, el de María. Buen detalle. Entonces, cuando se acerca después al evangelio, el otro evangelio, el de Lucas, le dice, Dios te sale, al 6º mes, ¿no es cierto? Dios envió un ángel a una aldea llamada Nazaret, a una mujer, a una doncella, que en griego se dice Partenos, ¿no? ¿Se acuerdan del templo en Grecia? El Partenón, dice, ¿no? Que era el templo de las vírgenes que se consagraba. Partenos se dice en griego. Entonces dice, a una Partenos, a una doncella, a una virgen llamada María. Y concuerda el evangelio que dice que Jesús nació solo de María, con este otro evangelio que dice que fue enviado el ángel a una doncella, a alguien que no está casada, y a quien se le da el anuncio, ¿no es cierto? Tendrás un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Tenemos entonces 2 detalles sobre la virginidad de María ratificado por 2 evangelistas. Cuando nace eso, y hay que ponerse siempre después, 30 años después, cuando Jesús ya muere, resucita y nace la iglesia y comienzan a recogerse estos relatos, la gente comienza a sacar sus conclusiones. María no es solamente un vientre de alquiler, no es solamente una especie de instrumento, ¿no es cierto?, para que Dios haga lo suyo, sino que ella participa con su libertad. El coro Jesús de la Misericordia también se une, y si no estoy es la mamá de la Catita Canales que dice, soy la mamá del coro. Muchas gracias, buenas tardes, padres. Bienvenidos todos. También es importante saber por qué, de dónde salieron estos relatos que decía el padre Alejandro. Y hay algo importante, y es que Lucas no conocía a Jesús. Lucas no fue apóstol, él no conocía a Jesús, sin embargo era discípulo. Dicen algunos que él se encontró con la Virgen María cuando ella estaba, eso es lo que cuentan, ¿no? Y ella le narró especialmente el saludo del ángel. Entonces muy bonito uno saber, entonces uno pregunta, ¿y cuál es el Evangelio de María? Donde la Virgen aparece, ¿no? Pero es muy bonito saber de que precisamente lo que Lucas hizo fue escribir el testimonio de la Santísima Virgen María. Entonces no es Lucas hablando, sino que es la misma Virgen que nos está hablando a través de este texto. Y es importante porque entonces entendemos que María no era una mujer, como muchas veces lo han tendido como a mostrar, como una mujer pasiva, ¿no? Era una mujer activa, una voz activa, pero creyente en el Evangelio. Y por eso, ese es el relato de la experiencia que ella tuvo, especialmente con el ángel. Lo mismo cuando va a visitar a Santa Isabel, que ella le dice estas palabras, ¿por qué esta alegría de la visita de la Madre de Dios? Esta visita de la Madre de Dios, ella, el Espíritu Santo, le permite abrir sus ojos para que Él le revelara que ahí estaba la Madre del Señor. Pero todo esto es conocido como el Evangelio de María, la experiencia que ella relató, y por eso Lucas lo escribió, es decir, como una especie de entrevista, aunque no aparece la pregunta. Quizás Lucas le dijo, bueno, ¿y cómo fue esto? Claro. Y entonces la Virgen María lo contó y él lo escribió. La Virgen María quizás más adelante no comentó cómo fue esa situación. Quizás fue la pregunta de Lucas para saber
cuál era el origen de Jesús. Claro, él sabía que era el mismo Dios encarnado, pero ¿qué tal de tener el testigo más cercano que viene siendo la Virgen María? Entonces ahí vamos encontrando cómo hay una parte de la voz de la Virgen María, cómo se escribió de cierta forma un evangelio que ella a través de Lucas llegó. Por eso a Lucas muchas veces lo presentan pintando a la Santísima Virgen María, porque él fue muy cercano a ella. Podemos decir que era el primer mariólogo de la Biblia. Exacto. Nuestra querida amiga Beatriz Espinosa se une también y dice: hola padre, un cariñoso saludo al padre Alejandro. Bienvenidos, bienvenidos todos. Ahí tenemos entonces cierto marco en el Nuevo Testamento, ¿no? Es decir, Lucas, que es el gran biógrafo, el que tiene la mayor delicadeza con las mujeres. El Lucas es donde aparece más veces la figura femenina, ¿no? La hemorroísa, etcétera, todos estos textos, la mujer viuda que va a sepultar a su hijo, pero tal como tú lo señalas también, pareciera ser, y por eso están así los íconos, pareciera ser que Lucas, su primera fuente fue María. ¿Quién lo cree? El sentido de los fieles, el sensu fidelium. Eso es lo que la Iglesia acepta y lo corroboran después los teólogos, de que ahí tiene que haber una primera voz, es decir, una primera mano. Un pequeño paréntesis, nunca olviden, los queridos feligreses, que el Nuevo Testamento no es que hubiese una especie de secretario tomando apuntes cuando Jesús predicaba o Jesús hacía algo, sino que una vez que muerto y resucitado, en el caminar de la Iglesia no habían textos escritos, era todo oral, se transmitía. Imagínense los testigos diciendo, no sé, los domingos, los primeros días de la semana, cuando se reunían a partir el pan, lo que nosotros hoy día llamamos la Eucaristía, desde un principio, ¿cómo habrá sido esa primera misa? No es que alguien diga, escuchemos la palabra de Dios, y uno se para y dice, de la primera carta del apóstol, no, se paraba a alguien que decía, me llamo Pedro, y a mí era pescador, y un día el Señor me lo encontré en la orilla y me dijo, ven, sígueme, y ahí queda un trocito. Después otro dice, yo me llamo Juan, y soy hermano de este otro, y un día el Señor me dijo, ven y sígueme, deja las redes con tu padre, etcétera. Y otra dirá, a mí un día me iban a lapidar, ¿no es cierto?, y me pusieron a los pies de Jesús para probarlo, y Jesús dice, el que esté libre de culpa, tire la primera piedra. Y la gente empieza a recordar eso, y unos 20, 30 años después, cuando empiezan a morir los primeros protagonistas, comienzan recién a tomar apuntes de eso, en trocitos de cerámica, en pedacitos de papel, de papiro, escritos en las murallas, o en significaciones como la imagen, es decir, para que la gente cuando viera la imagen recordara una enseñanza de Jesús. Después viene a escribir un libro, después viene a hacer un relato. Por eso cuando se dice Evangelio según Lucas, es según todos los relatos que recibió una persona llamada Lucas, es según todas las noticias que recibió una persona que llamó Mateo, que no vivían juntos. Entonces cuando aparecen el relato de María, obviamente que son los que la conocieron, la mismísima Virgen, como lo ha creído siempre la Iglesia por tradición, quien, ¿no es cierto?, le da la información a Lucas para que redacte esos textos. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo tener clara conciencia que ha sido la fe de la gente la que la ha puesto como coprotagonista, como humana protagonista del plan de la redención. No es diosa, no es divina, no la adoramos, por si hay algún hermano de tradición evangélica. No tenemos ninguna duda que es mucho más digna de ser amada como ser humano que como un ángel o como una especie de diosa. ¿Por qué humana? Porque es una mujer, porque es madre, porque de alguna manera tuvo la libertad de aceptar lo que Dios le quiso ofrecer. Hay un comentario de nuestra hermana Grislay Rodríguez que dice: este misterio de la virginidad perpetua de nuestra madre es hermoso, virgen antes, durante y después del parto. Así lo creemos, así como Dios es capaz de hacer desaparecer un tumor sin tener que abrir alguna incisión en la persona, de la misma manera traspasó el vientre virginal de María Santísima sin dañarla, tal cual la luz atraviesa un cristal sin romperlo, es Dios que quiso hacerlo y lo hizo.
Gloria Bustos dice, gran saludo del ángel, Dios te salve María, llena de gracias. ¿Quién más sino ella, la predestinada? Bienvenida Ale Pérez. Y Roberto González dice, gracias Padre Alejandro por sus enseñanzas. Mira qué bien, muchas gracias. Algo importante también es, como decía Gloria Bustos, la predestinada de todos los tiempos, ¿no? Y especialmente eso viene desde el Génesis. Cuando la serpiente hace caer en el pecado a Adán y Eva, el Señor le dice, ¿qué es lo que has hecho? Pondré enemistad entre ti y la mujer. Tú le herirás el talón y ella pisará tu cabeza. Y entonces de ahí empiezan algunos profetas a hablar de la Santísima Virgen María, especialmente Isaías, que dice, y el Emmanuel nacerá de una doncella, y también Miqueas, tú Belén Éfrata, de ti nacerá el elegido. Y entonces podemos ver que la Virgen María, porque ella también, yo creo que su papá, San Joaquín y Santa Ana, le iban enseñando lo que era la fe, ella también esperaba ese Mesías. Ella no era una persona que estaba ahí como, no, era una mujer que creía, era una mujer judía, y ella estaba esperando el Mesías. Por eso, yo creo que esa espera de ella, aunque ella no sabía que iba a ser la madre de Jesús, pero el Señor la había elegido desde antes de nacer, como decía el profeta Jeremías, antes que naciera te conocía y te consagré. Entonces la Virgen estaba esperando al Señor, era aquel pueblo de los anahuín, es decir, de los pobres de Israel que esperaban al Señor con mucho cariño, con mucho amor. Por eso cuando el ángel llega al decir llena de gracia, ¿qué había en ese corazón de María? Un gran amor por el Mesías, porque lo esperaba con ansias, pero también había mucha fe, porque ella también sabía que antiguamente los profetas iban anunciado que iban a ser el Mesías. Es decir, que en su corazón también estaba el contenido de la fe, de esa fe que era muchas veces a través de la tradición oral, que iban contando, ¿no? Iban contando y ella iba escuchando. Por eso podemos decir que la gracia también que ella tenía, aunque ya se le iba dado Dios, también se iba reforzando a través de la enseñanza que le iban dando sus padres. Van a ser el Mesías, van a ser de una doncella, van a ser en Belén. Y cuando él llega, pues ella se asusta, pero ella ya tenía esa parte guardada en el corazón. Por eso es tan importante, digámoslo de alguna manera, la catequesis que nosotros hacemos, pero que también hace María. Y eso era lo que algo decía Will, cuando decía que la forma de que se empieza a conocer a la Virgen María en la costa atlántica es a través del rosario. Entonces la Virgen de cierta manera es esa gran catequista que nos va enseñando más sobre el Señor Jesús. Desde MIT, Erika Leighton, la mamá de Lucas, dice, yo no alcanzo a tocar tu manto, María, pero como madre mi camino es humildad y amor al prójimo. Qué bonito mensaje. Muy bien. Grisley tocaba un ejemplo tan lindo, que lo hace San Bernardo de Claraval, sobre cómo puede ser que una virgen pueda tener un hijo. Y ella toca el tema, como la luz atraviesa el cristal sin romperlo. Ese fue el gran ejemplo que puso San Bernardo en la Edad Media. Y que claro, si Dios es capaz de crear todo de la nada, el cielo, la tierra y todo el firmamento, no va a poder poner a hacer algo así. Es decir, no es eso el misterio. El misterio más grande es que un ser humano sea capaz de aceptar el plan de salvación. Ese es el milagro grande. Que una persona que se cree por tradición, que apenas rozaba los 15 años, sea capaz de entender el misterio de la salvación y aceptarlo. Por eso cuando dice, sí, hágase en mí según tu palabra, ese sí que es milagro, ¿no? Ese es milagro grande de poder decir, como a alguien cuando le dicen después, una espada atravesará tu corazón, no pierde la fe. Eso sí que son milagros. O como a alguien ver morir a su propio hijo sabiendo que es inocente, sin perder la fe. O sea, cuando uno habla de que cómo Dios puede hacer esto, la Virgen también lo preguntó, recibió la respuesta y dijo, ya, hágase en mí según tu palabra. Saquemos conclusiones, porque esta es la primera encuentro de espiritualidad mariana, tenemos para tiempo después. La primera conclusión que yo quisiera
que el misterio mariano parte por meditar la palabra salve, que significa hola, te saludo, ¿no? Esa es la salve, el saludo de los romanos. Salve que jaritomene, es decir, salve María, llena eres de gracia. Que esa frase tenga otro significado cuando hagamos el Ave María todos los días, que tenga un trasfondo. No solo la oración dicha de memoria, sino el trasfondo de que toda esa Dios que quiere atravesar para entrar en el mundo por este cristal llamado María, no lo rompe, pero lo respeta, le pregunta, la predispone, la predestina, como dice, ¿no es cierto?, el catecismo de la Iglesia, pero no atropella su libertad. Como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, primero la libertad, María dice hágase. Entonces hoy día, en el Dios te salve María, llena eres de gracia, que es bíblico, que es la revelación misma, tener presente que hay una respuesta, ¿no? Que es el pueblo de Dios, bíblicamente asumiendo las palabras de Isabel, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Es decir, es bíblico también, Madre de Dios, se lo dice Isabel a María, de donde a mí que la Madre de mi Señor. Mi Señor es el Kyrios de la Biblia griega. Él está diciendo la madre del que ha resucitado, la madre del Redentor, y viene a visitarme. Entonces, son palabras bíblicas, no son solo frases hechas de memoria que de alguna manera profundizan nuestra raíz cristiana, nos acercan a la gracia más pura de Dios que se ha manifestado en los hombres, especialmente en una mujer llamada María. Primera conclusión. Bueno, yo también, ahorita que estamos conversando, es importante también, como dice Karina, creer la palabra de Dios aún sin haber visto los milagros. Bienaventurado el que cree sin ver. Pero hay algo importante también, y es que el Antiguo Testamento lo que hace es guiar la palabra hacia el acontecimiento de Cristo. Y precisamente cuando el ángel hace esta visita, esta aparición a la Santísima Virgen María, está recogiendo todas las promesas que el Señor hizo en el Antiguo Testamento para la salvación. Y en ese momento es donde se cumple todo lo que ha dicho. Por eso podemos llegar a la otra conclusión, y es que la Virgen María era una mujer que también esperaba el acontecimiento de Cristo. Un acontecimiento que quizás lo esperaron muchas personas, lo esperaron muchos profetas, pero ella fue aquella que fue elegida por el Señor. Y algo que también podemos añadir en el Evangelio es cuántas personas quisieron ver y escuchar lo que yo les estoy diciendo, que lo dice el Señor en el Evangelio, y no lo pudieron hacer. Entonces, en ese momento vemos que Él viene siendo el Hijo de Dios, el Emmanuel, que quiere decir el Dios con nosotros, pero esa palabra dinámica llega hasta nosotros y se convierte también en oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, donde nosotros le decimos a la Virgen, yo te saludo, porque tú eres la llena de gracia. Muy bien. Como íbamos a hacer un momento de espiritualidad también, creo que es importante cuando uno se acerca a la oración mariana, tener presente que cronológicamente en la tradición cristiana, la oración más antigua que la comunidad cristiana le dirigió a María fue la oración que nosotros hacemos diariamente por mandato de nuestro fundador, San Juan Leonardi, que era el bajo tu amparo. Esa es más antigua que la Ave María, no porque no sea el Ave María bíblico, pero cristalizó en la fe del pueblo de Dios con posterioridad. Estamos hablando siglo III más o menos. En el siglo II ya hay algunas murallas escritas y algunas tumbas en algunas catacumbas que tienen el bajo tu amparo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigan nuestras oraciones en las necesidades, mas líbranos siempre de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Esta oración la vamos a ir repitiendo frecuentemente, porque contiene una primera afirmación, ya se los dije, siglo II.
años 140, 180, por ahí, ya los cristianos la rezaban. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Imagínate, nos están hablando de la Madre de Jesús, la Madre histórica, están hablando de la Madre de Dios. Nos conectamos con toda esta enseñanza de la llena de gracia, la siempre Virgen, la purísima, ¿no es cierto? Aquella por donde Dios atraviesa sin romper, como dice nuestra hermana Grisley. Es decir, cuando decimos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no es porque Dios tenga mamá, como se ríen algunos hermanos cristianos de tradición evangélica, sino para graficar que quien ha nacido en su vientre es la gracia de Dios que se ha hecho carne. Bueno, también hay que recordar algo muy importante. El Señor también a nosotros nos saluda. El Señor no solamente hizo un saludo a la Santísima Virgen María. Cada día, si nosotros miramos en nuestro corazón, el Señor nos habla a través de muchas formas. Por eso nosotros tenemos que tener un ejemplo muy importante de la Virgen María, y es la disponibilidad. Es decir, el estar abierto a ese mensaje del Señor, el decir sí a las cosas que el Señor nos está llamando. Si hay algo que nosotros destacamos de la Virgen María, es que desde su libertad pudo decir que sí. Desde su libertad obedeció, porque él ya sabía que el que le estaba hablando era el mismo Dios. Por eso nosotros también tenemos que tener un corazón disponible y también preguntarnos de qué manera el Señor nos está hablando a nosotros. Y lo otro, hay que estar disponibles para cuando el Señor nos salude, para cuando el Señor nos hable, nosotros abrirnos a esos signos que el Señor nos muestra para poder también realizar la voluntad del Señor. Recordemos que Él dice, ustedes son mis amigos y mis amigas si hacen lo que yo les diga. Manuel, ¿cómo estamos con los saludos de la gente? Livia Salazar los saluda también, Elisa Loyola Aguilera, y desde el Instarrigo, el hermano Aldair, Gustavo Lizama, y también le saluda Arturo Mancilla y Raúl desde Quinta de Tilcoco. Bienvenidos todos. Bueno, está llegando las 5 de la tarde. La idea es que sea un camino de espiritualidad que tampoco los vaya a hacer dormir, sino que una horita. Nos vamos a despedir teniendo presente hoy día que ya tratamos de poner algunos elementos. Llena de gracia, la siempre Virgen María, las profecías, como lo señala el Padre Oney, ¿no es cierto?, que prefiguraron en la distancia y en el tiempo que el advenimiento cristiano sería a través de una Virgen, a través de un misterio que rompía con toda lógica, con todo cálculo humano. La única oración que vamos a hacer hoy día, ¿no es cierto?, para despedirnos, será el bajo tu amparo, para que lo vayamos también meditando, masticando, como decían los padres de la Iglesia, en este misterio tan grande de la Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras oraciones en las necesidades, mas líbranos siempre de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. La próxima semana, a las 4 de la tarde, los invitamos para que se puedan conectar. Creo que el método más fácil es Facebook e Instagram. El Meet llegaron algunas personas, pero todavía, o nosotros somos los ignorantes, pero nos confunde mucho porque un parlante suena en el otro, etc. Pero Facebook e Instagram es un buen instrumento para que podamos ir compartiendo. Semana a semana vamos a ir entrando en algún misterio mariano cristiano, y al final del año, cuando ya no haya confinamiento y con la gracia de Dios, podamos estar en un retiro en algún momento. Por último lo hacemos online, en un momento fuerte de oración, de meditación, de reflexión mariana. Querido Padre, tú nos das la bendición y las palabras de despedida. Muchas gracias a ustedes por asistir a este encuentro
Que la Santísima Virgen María interceda por ustedes, les acompañe y que nunca se pierda la fe en el Señor y que tengamos un corazón siempre disponibles para Él. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos y hermanas, les deseo que